primero que nada, como ya dijo Dani, tremenda oportunidad la que tienen ahorita. Ahorita vamos a revisar un poquito como los básicos de cómo hacer un smart contract, hablar un poquito muy de los fundamentales, cómo funciona. Sé que ya tuvieron una clase súper buena con Guti, que era un poquito también de cómo funciona blockchain y todo esto. Pero bueno, vamos a arrancar. Primero que nada, preparen un documento también por si quieren seguir la clase o si quieren después revisar lo que vayamos a hacer. Aquí se los comparto. Eh, pero básicamente explica un poquito el contenido que vamos a ver. Vamos a empezar por un repaso como muy general, muy básico de lo que es blockchain. Yo sé que todos los que están aquí ya saben, pero me gusta empezar como calentando un poquito por lo que ya sabemos para reforzarlo, ¿no? Y porque después, una vez ya con esto reforzado, creo que va a ser muchísimo más fácil entender cómo funciona un smart contract, ¿no? Muy brevemente, una blockchain es básicamente, pueden entenderla como una base de datos que está descentralizada que encadena información guardada, ordenada y verificable, ¿no? Entonces es una base de datos compartida que nosotros podemos resguardar entre todos los validadores de la red, tiene todas sus cuestiones técnicas que hacen que esto sea descentralizado y lo permita, pero me encanta esta visualización de una blockchain. Déjenme comparto aquí. Ahí ya se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, esta visualización de la blockchain me gusta mucho porque a gran escala esto es todo lo que sucede, ¿no? Hay muchas, en este caso hay muchas personas, tenemos dos blockchains acá, Ethereum, Bitcoin, y son blockchains ambas, obviamente, pero con funcionalidades muy distintas, ¿no? Tenemos muchas personitas que son las transacciones que están entrando en cada momento y estas transacciones buscan su espacio en un bloque, ¿no? Esto es la funcionalidad básica de una blockchain, agrupar transacciones, meterlos en un bloque y mandarlos a la blockchain directamente, ¿no? Esto va a quedar a perpetuidad. Ahora, la diferencia con Ethereum, lo que sucede en Ethereum es que nosotros pudimos, y bueno, no pudimos nosotros, más bien nosotros, grandes personas y grandes mentes en Ethereum se le ocurrió que añadir a esta parte de blockchain la parte de compartir una máquina virtual, una computadora virtual. Esta computadora virtual lo que iba a poder es ejecutar lógica y esta lógica iba a venir incluida en estas transacciones, ¿no? ¿Y qué puede venir en estas transacciones? Lo que sea, literal, lo que sea. Entonces, nosotros con esas transacciones lo que podemos hacer es desencadenar lógica que se fuera, eh, que causara que toda la máquina virtual se fuera actualizando. Entonces, súper, súper obvio, súper cosas que ya sabemos, pero esos son como los fundamentales, ¿no? Me encantaría también pasar, entonces, ahora que ya entendimos lo que es Ethereum o lo que es la IBM, esta máquina compartida entre todos, eh, poder revisar lo que es un smart contract tal cual, ¿no? Antes de llegar a la parte de cómo codificar un smart contract. Ya dijimos que la máquina virtual de Ethereum está resguardada por todos estos validadores. La lógica que se ejecuta es por parte de la máquina virtual que todos resguardamos y pues es permissionless, ¿no? Todos podemos ir interactuando con ella. Ahora, cómo es que funciona esta lógica dentro de un smart contract? Es una versión muy reducida, obviamente, pero me gusta pensarlo con la analogía de una máquina de refrescos, porque una máquina de refrescos es el smart contract más antiguo que ha existido. Una máquina de refrescos o sodas, o como se le diga en todas las regiones, eh, toma un input, en este caso una instrucción. Yo quiero el refresco que está en B24 y toma una moneda, una moneda de 5 pesos mexicanos, yo soy mexicano. Y luego, dentro de la máquina de refrescos, existe una lógica que es llevar la palanquita, seleccionar el refresco de la B24 y si todo está correcto, si se introdujo si existe B24 y se introdujo la monedita correcta, hay un output, ¿no? Entonces se te da el refresco. Eso es un smart contract. Si ustedes entienden básicamente que hay un input, puede haber un pago o no puede haber un pago, eso lo vamos a ver después, y hay una lógica que se cumple, entonces hay un output. Cosas muy básicas. En este caso, el output es un cambio en esa máquina virtual que nosotros compartimos, ¿no? Si la lógica se cumple ciertas condiciones,
Entonces se ejecuta un cambio de, puede ser de memoria, eh, se pueden actualizar variables, se puede incluso encadenar en otras lógicas, pero básicamente eso es un smart contract, ¿no? Entonces, tenemos los contratos inteligentes, que fue el gran avance de Ethereum, y ahora vamos a ver cómo escribir un smart contract, ¿no? Hay muchos lenguajes, realmente el lenguaje no es lo importante. Principalmente, obviamente, está Solidity, pero existe Viper, que es basado en Python, que es muy, muy similar a Python, pero puedes también escribir lógica de los contratos inteligentes en estos lenguajes. Y lo que sucede es que con estos lenguajes, como Solidity, como el que vamos a ver ahorita, es como tú vas describiendo esa lógica de pasos que tiene que pasar, ¿no? Que tiene que suceder. Entonces, nosotros vamos a programar que cuando en nuestra máquina expendedora recibamos $5, se vaya a buscar el refresco. Todo eso es como lo vamos a entender con Solidity. Solidity es un lenguaje pues muy común, es de bajo nivel porque puedes manejar la memoria de manera intencional. Es también muy similar a Java, tenemos objetos, tenemos clases, ahorita lo vamos a ver, pero también no se preocupen, y más en época de IA, si entiendes la lógica detrás de cómo leer código, entiendes cualquier lenguaje, honestamente. Y más ahorita con IA que puedes explicar tantas cosas. Ahorita pasó de ser lo importante escribir código a más entender la arquitectura de cómo ejecutar código, ¿no? De cómo lo vas a construir. Y algo que a mí me gusta personalmente mucho de Solidity es que exige todavía muchísima atención al detalle. O sea, obviamente para web development, para backend incluso, puedes bytecodear cosas y van a surgir, ¿no? Van a funcionar bien. Con contratos inteligentes, pues también obviamente puedes bytecodear cosas, pero necesitas ponerle atención a cada momento, a cada paso, porque cuando llegue a producción, esto ya lo sabemos, cuando tú despliegues tu smart contract, esos smart contracts quedan ahí para siempre. Esos smart contracts no se pueden modificar. Hay algunas técnicas para personas más avanzadas como proxies, en donde como puedes encadenar direcciones de contratos, puedes hacer cambios, pero siguen estando ahí. Solamente eh, tienes algunos hacks para actualizarlos, ¿no? Pero asumamos, y esto es la manera de pensar cuando escribes un smart contract, que lo que vas a construir y lo que vas a la lógica que vas a poner ahí tiene que ser lo más sencilla posible. Aquí no necesitamos contratos de miles de líneas de código. Aquí lo mejor es construir contratos sencillos. Y si necesitas algo muy elaborado, entonces empezar a concatenar cosas sencillas. No, no vale la pena hacer un contrato grandísimo que va a tener miles de vectores de ataques, que si hay un vector de ataque y hay valor detrás de un contrato, alguien lo va a encontrar, eso es definitivo, pero es mucho más valioso ejecutar pasos sencillos, pasos seguros, en donde pensamos en todos estos momentos. Y para eso, pues obviamente necesitamos entender cómo es que van sucediendo las cosas en cada paso, ¿no? Entonces, bueno, Solidity va a ser el lenguaje con que vamos a inscribir nuestros contratos, va a ser toda la serie de instrucciones que va a seguir nuestro smart contract, y después lo que va a pasar es que nuestro compilador, en este caso nosotros vamos a utilizar Remix, va a convertir todo nuestro lenguaje, nuestra lógica que escribamos en Solidity, en lenguaje que pueda entender la máquina virtual de Ethereum. Y se va a mandar eso adentro de la transacción. Como veíamos ahorita en los diagramas, en cómo se metían las personitas en el bus, ahí adentro de eso va a ir la versión compilada de lo que nosotros querramos hacer, ¿no? Entonces, nosotros a nivel humano escribimos en Solidity, compilamos el smart contract, si funciona, se manda. Y luego cualquier interacción con ellos también se manda compilada para que la máquina virtual lo pueda entender. Eh, Eso es todo, básicamente. Una vez que, bueno, obviamente también, y esto seguramente también ya lo saben porque hubo una clase previa bastante interesante, es que necesitamos pagar un gas para este tipo de cosas, ¿no? O sea, la transacción tiene que incluir una cuota que va a estar relacionada a la cantidad de data que vayamos a modificar o a la cantidad de lógica que vayamos a utilizar, porque como es una máquina virtual que la compartimos en todo el mundo,
pues no podemos modificarla nada más porque sí, ¿no? Tiene que haber eh, una recompensa, que es el gas, para todos los validadores que vayan a ejecutar ese cambio de lógica. Cosas igual, muy básicas. Entonces, pasémonos a un poquito algo más práctico. Bueno, también siéntanse libres de si en algún momento alguien tiene alguna duda, preguntarme. Pueden solamente abrir su micrófono, levantar la mano, lo que sea, cualquier duda que tengan, eh, decirme. Pero si no, hasta ahí creo que vamos bien. Asumo que vamos bien. Ok. Entonces, les platicaba de voy a volver a compartir pantalla. Les platicaba de esta plataforma que nosotros tenemos acá, se llama Remix, es un IDE como puede ser este Visual Studio Code o C o Cursor o lo que usen. Este es un IDE web-based. Entonces tiene las mismas funcionalidades, está muy orientado a Solidity, pero si a alguien se le ocurre puede hacer aquí otras cosas, pero casi no es común. Y aquí nosotros nos gusta porque es muy fácil para testear cosas. Tú escribes tu contrato de Solidity aquí, lo tienes en tu file, eh, vienen algunos de muestra, y lo que sucede es que aquí pues puedes desplegarlo y es también mucho más fácil interactuar con una blockchain simulada para ir probando cosas, ¿no? Esto está muy bien para probar algún concepto rápido, para probar algo que necesitas nada más como, oye, se me ocurre que esto puede funcionar, vamos a ver si nada más compila o jala y esto, y necesito como la parte un poquito más visual de ver cómo funcionan las transacciones y todo esto, está muy bien. Aquí hay una blockchain simulada, integrada, y está muy fácil para trabajar. Incluso si quieres llegar un poquito más avanzado, pues puedes desplegar tus contratos aquí mismo, ¿no? Está bien para este nivel de intro, como para que vayan practicando, muy fácil, no se complican la vida de instalar nada, de dependencias, de nada de eso, está muy, muy cómodo. Y ya cuando quieran pasar a un poquito a un nivel más profesional o ya estén pensando en que van a tener usuarios o llegar a producción, pues ya les conviene utilizar frameworks un poquito más avanzados, ¿no? Como puede ser RPAT, Foundry, en donde aparte de tener un poquito más de granularidad, pero más bien mucha granularidad más en los detalles, tienes la posibilidad de hacer test cases para tus contratos. Como les digo, lo más importante al escribir contratos inteligentes es, antes de desplegarlos, testearlo lo mayor que se pueda, ¿no? Y si aunque sea los vas a testear aquí de manera muy, muy, muy leve, ahorita vamos a ver cómo, eh, para casos más avanzados necesitas herramientas más profesionales, ¿no? También para optimizarlos, tal vez ahorita ya no es tan relevante, pero creo que sigue siendo buena práctica. Pero, por ejemplo, para Base es una blockchain súper optimizada, súper rápida, con costos de gas súper bajo. Optimizar un contrato, pues bueno, ya no es como antes que nos teníamos que ahorrar todo el gas posible, ¿no? Pero siempre siguen siendo buenas prácticas ser smart contracts ligeros y efectivos. Entonces, bueno, este va a ser nuestro IDE por hoy, nuestro buen amigo Remix. Eh, Como walkthrough muy fácil de él, como todo ya tiene AI acá para que le preguntes lo que quieras. Aquí vas a ver tú tus transacciones, ahorita vamos a ver cómo suceden. Tienes aquí un panel en donde ves tus contratos y los vas a ir guardando, lo que sea. Eh, Tienes también otras carpetas como de ejemplo. Ahorita no vamos a ver nada de esto, pero bueno, no es muy similar a un ID. Tienes aquí un compilador en donde tú especificas, ahorita vamos a ver, es el compilador, este, las cosas los contratos que tú vayas a compilar. A mí me gusta tener el autocompile on para no tener que estar picando este botón cada rato. Aquí nada más cada vez que hagas un cambio se va a compilar solo. Y sí, eso es como lo más básico, ¿no? Y esta es la pestaña de deployment o desplegado y las transacciones. Aquí vemos que tenemos una máquina virtual, perdón, una blockchain
virtual, en donde vamos a tener varios addresses, porque si queremos probar, todos estos tienen 100 IT para que tú te los gastes en lo que quieras. Obviamente, estos no tienen ningún valor, tú vuelves a iniciar esto y se borra, pero si quieres probar transacciones, quieres ver permisos, como un address tu contrato puede ejecutar cosas y otro no puede ejecutar cosas, aquí tenemos cambios de address y todos ya están precargados, ¿no? Entonces, muy fácil. Eh, Tienes aquí las cantidades que puedes mandar en transacciones. Ahorita también vamos a ver cómo se ocupa esto con las siguientes medidas, Way, Gwei, Fini o Fini, como lo quieran pronunciar, Ether, eh, el contrato con el que estás trabajando, el contrato compilado, el botón de desplegar. No necesitamos esto, saber esto, ni esto. La historia de transacciones y aquí van a aparecer tus contratos deployados. Entonces, también muy fácil, como que es muy fácil familiarizarse con esto. Y ahora vamos a ver un contrato. Vamos a entender cómo funciona un contrato. Este es un contrato inteligente. Bueno, bien, hasta ahí todo bien. Estamos bien. Súper. Sigo asumiendo que todo bien. Eh, es un contrato inteligente. Así se ve Solidity. Nos vamos a poner una versión más fácil. Este tiene mucha información. Ok, vamos a ver las partes. Este es el contrato más sencillo que puedes tener. Bueno, obviamente hay más contratos más sencillos, pero es un contrato muy sencillo, en donde si vemos, podemos ver que nuestra primera línea está comentada, pero no está comentada nada más porque sí. Esta primera línea le dice al compilador, como blockchain y los contratos son open source por lo regular. Esta es la primera línea que especifica en el compilador del contrato que este contrato tiene este tipo de licencia, ¿no? MIT. Eh, Cuando lleguen a desplegar sus base apps con A0X y esas base apps tengan miles de usuarios, pues evidentemente van a tener temas legales y todo este tipo de situaciones y van a poder respaldarse con esto. Mi contrato que está en mi app tiene este tipo de licencia, MIT. Yo soy ingeniero, no sé mucho de licencias, entonces yo solo ocupo esa porque es la que siempre viene por default, pero sé que es muy amigable, ¿no? Para todo este tipo de cosas. Lo que sigue es una línea que dice Pragma Solidity, esta cosilla que nunca he sabido cómo se llama, pero este signo de acá, que nos está diciendo la versión del compilador que va a utilizar este contrato. ¿Por qué? Porque como sabemos, Ethereum se actualiza constantemente. Hay forks, hay upgrades que se hacen en general a la máquina virtual y nosotros tenemos que pasar por el compilador la versión específica de nuestro contrato que necesitemos. Recomendación como de a gran escala, 0.8 en adelante funciona bien en general. Las versiones más nuevas, 0.8, 20, lo que sea, 28, no sé en cuál vayan ahorita, son muy buenas, siguen siendo experimentales, tienen lo más actualizado, pero con que tú estés arriba de la 8 estás bien. Y bueno, entonces este simbolito de acá nos está diciendo que este contrato compila con la versión del compilador 0.8 en adelante. O sea, puedo utilizar 0.8, 0.81, 0.82, 0.28, lo que sea, ¿no? Entonces, esta es la versión del compilador. Tienen que ir en este orden. Primero, obviamente, lo comentado, la licencia, porque así lo espera el compilador. Luego indicas qué compilador vas a utilizar. Y luego está tu contrato. Tu contrato tiene un nombre. En este caso es contrato simple. Y dentro está envuelto dentro de estos, bueno, en México les llamamos corchetes, todo lo que contiene tu contrato, la lógica del contrato. No nos va a dar tiempo de ver hacia gran escala lo que es herencia y todo eso para hacerlo más elaborado, pero tú puedes combinar contratos. O sea, este contrato simple podría heredar un contrato que se llamara RS20. Lo único que necesitaríamos sería, porque aquí tenemos una, un error, nos está diciendo que no encuentra que es RC20. Entonces tendríamos que agregar la importación de import, import RC20 from bla, 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 donde sea que lo tengamos, ¿no?
Entonces, así nosotros, nuestro contrato tendría la lógica de este contrato, esto que está contenido acá, más la lógica de este contrato RS20. Entonces, nuestros contratos pueden ser como piezas de Lego. Entonces, tú tal vez no necesitas elaborar toda la lógica de un contrato, más bien tomas de otros lados que ya estén verificados, por ejemplo, Open Zeppelin o otros lugares, y lo complementas con tu contrato, con la siguiente lógica, ¿no? Que tú necesites. Entonces, eso es básicamente la primera línea del contrato. El nombre y la palabra reservada contract. Lo que sigue es, se llaman variables de estado. Estas variables de estado son como cualquier tipo de variable en donde tú tienes determinado qué es este tipo de variable. En este caso es un string, pero puede ser un uint, pero puede ser un address, pero puede ser varias cosas más, ¿no? Dependiendo de este tipo de cosas, el resto el contrato va a guiarse, ¿no? Entonces, regresamos a string. En este caso, tenemos la palabra string, luego tenemos la palabra public. Ahorita vamos a ver qué es eso, pero es otra variable restringida, perdón, otra palabra restringida. Y luego tenemos mensaje. Y en este caso, mensaje es el nombre de la variable que nosotros estamos poniendo. Muy sencillo. En Solidity siempre terminamos con punto y coma para indicar al compilador que termina una instrucción. Y lo siguiente que tenemos es el constructor. El constructor es esta parte que se ejecuta en el despliegue de un código solamente. Entonces, lo que sea que tengamos en el constructor solamente va a ejecutarse en el primer momento que nosotros despleguemos algo, ¿no? En este caso, estamos diciendo a la variable mensaje le vamos a asignar el valor de valor inicial. Entonces, cuando nosotros desplegamos nuestro contrato, nuestra variable mensaje, en vez de venir vacía, va a venir con el valor inicial. ¿Va? Entonces, muy sencillo. Eh, asumo que todo bien también. Quería ver si había alguna pregunta, pero no. Y después tenemos las funciones. Un smart contract que está lleno de funciones. Estas funciones son las que se pueden llamar y se puede hacer lógica con ellos. Entonces, una función también tiene la palabra reservada function, luego tiene el nombre de la función, set mensaje, y luego recibe parámetros. En este caso recibe el parámetro string, el tipo de parámetro, memory, vamos a ver después que es memory, y luego, perdón, un nombre asignado a esa variable, nuevo mensaje. Y otra vez esta maldita palabra que no la hemos explicado, pero ya volvió a aparecer public. Ahorita lo vemos. Después de ver los parámetros, vemos que tenemos de nuevo corchetes y tenemos contenido adentro, ¿no? La variable mensaje va a tomar el nuevo valor de nuevo mensaje, la que le estamos pasando. Eso es todo. Listo. Se acabó nuestro contrato. Eh, no hace mucho, está compilado ya porque lo tengo aquí en autocompile, pero para ver Remix en acción, si nosotros le vamos a sacar aquí deploy, vemos que algunas cosas se movieron. Y lo que pasó es que aquí se inició una transacción de address 0x5b3, es el nuestro 05b3, a contrato simple, bla, 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 se creó el deploy de un contrato, ¿no? Entonces, aquí nosotros vemos toda la información de la transacción, el hash de la transacción, que es como su identificador, el hash del bloque, en lo que está sucediendo, el número de bloque, bla, bla, bla. Y aquí, para seguir conociendo Remix, es donde nosotros tenemos para interactuar con el contrato. Si nosotros lo estuviéramos haciendo en VS Code, en Cursor, en lo que sea, con Hardhat, perdón, tendríamos que irnos a la visualizador de bloques. Entonces, por eso Remix es tan cómodo, porque aquí nada más le das mensaje y te dice el valor de mensaje es valor inicial. Y aquí luego le voy a cambiar a hacer mensaje hola, y el nuevo valor es hola. Muy fácil visualizar cómo se está comportando tu contrato. Súper. Eh, bien. Denme un segundo para ir por agua porque me estoy quedando sin aliento. Denme un segundito nada más, por favor.
Listo. A ver, bueno, entonces continuemos. Eh, Vimos entonces ya cómo se hace un contrato, vimos qué es un contrato, hablamos de Remix, hablamos de otros frameworks, hablamos de que un contrato es inmutable, ya no se puede modificar, cualquier iteración, todo esto ya lo vimos. Vimos muy sencillo las partes de un smart contract. Ok, hablemos entonces ahora sí de un poquito más a nivel más específico, lo que era en este caso esta palabra public. Entonces, nuestras variables de estado, como nuestras funciones, tienen esta palabra que es un que es para ver la visibilidad de esa variable o de esa función. En este caso, el que nosotros la tengamos como public nos está diciendo o le está diciendo a la máquina virtual de Ethereum que todo el mundo puede interactuar con ellas, ¿no? Entonces, cualquiera puede venir y puede preguntarle al contrato cuál es el valor de mensaje. Aquí lo tenemos. Yo puedo venir y preguntarle cuál es el valor de mensaje. Y lo hice en una transacción y me dijo hola. Si nosotros cambiamos a private, entonces nosotros ahorita vamos a deployar otro contrato. Escucho un ruido, no sé si está bien. Me imagino que sí. Si deployamos un nuevo contrato, pero ahora con el string private, lo que vemos es que nosotros ya no podemos llegar a esta variable de mensaje. Simplemente desapareció. Y lo que sucede es que se cerró al exterior, pero eso no significa que no se pueda ver, porque la blockchain es transparente. Tú puedes ver todo lo que em, constituye un contrato. Sin embargo, no puedes interactuar con todas las partes. Entonces, esta visibilidad, lo que hace es restringir las interacciones de quién puede interactuar. Puede interactuar cualquier address o puede interactuar otro smart contract o puede interactuar cualquier persona o nadie puede interactuar, ¿no? Tenemos visibilidad, modificadores de visibilidad, como lo pueden ser public, cualquiera accede, private, solamente el contrato puede acceder a la información dentro del contrato. Internal, puedes acceder a contratos heredados, así como lo veíamos ahorita, de que teníamos un contrato is RS20, digamos que lo tenemos así, entonces si tuviéramos alguna variable y estuviera referenciada como internal, nosotros podríamos acceder a esa variable de este contrato, o las variables de este contrato podrían acceder a nuestras nuevas variables. Entonces, una de las partes, aquí es donde se pone interesante, es que tú tienes que ser cuidadoso no tienes que ser cuidadoso, más bien tienes que ser intencional con la visibilidad de las cosas que quieres mostrar y que quieres interactuar. ¿Por qué? Por ejemplo, si este mensaje fuera muy importante, pues obviamente no necesitas que todo el mundo interactúe con él, ¿no? Entonces solamente puedes hacerlo que sea privado. Tal vez solo necesitas una función que llame a otra función en dado caso y no necesitas que las dos funciones sean públicas. Entonces por eso manejas la visibilidad de cada cosa. Bueno, entonces, las variables pueden leerse, pueden cambiarse, como todas las variables. Si tú quieres cambiarla, necesitas gas. Si tú solamente quieres leerla, no necesitas gastar gas, ¿no? Sin embargo, si los vas a hacer un cambio, entonces necesitas pagar gas y aparte de ese cambio va a quedar, al menos el registro, cambiado para siempre. Eh, Esto ya lo vimos. Es esto. Nuestras variables están estructuradas de tres partes. String es el tipo de valor que es. Public es la visibilidad que tiene. Mensaje es el nombre del mensaje. A ver, Rafa, para los que no han programado antes en Solidity, ¿qué tan factible es escribir contracts que manejen scrolls, integren oracles como Chainlink y hagan settlements de aquí al miércoles para el fin de la hackathon? 100% alcanzable.
Con que entiendas y si quieres, no sé si, sí, sí está siendo grabado, pero con que entiendas como que los básicos que ahorita estoy explicando, después puedes preguntarle al AI, va a codear, te va a aventar algo y al menos tú ya vas a saber leerlo. Entonces, súper, súper alcanzable. Max, yo creo que puedes construir algo justamente como lo que quieres. Tal vez lo de Chainlink está un poquito más complejo, pero lo puedes lograr sin ningún problema de aquí al fin de la hackathon. Bueno, continuemos. Eh, ok, visibilidad de las variables, ya lo vimos también. Ya comentamos esto de que si algo es private o es internal, no significa que otros contratos no lo van a poder leer, sino más bien, perdón, no va a significar que otros contratos no vayan a poder, perdón, no va a significar que vaya a estar escondido, sino solo va a significar que está limitado a otros contratos, ¿no? No es que esté oculta. Todo se puede ver en la blockchain. Ok, veamos ahora un ejemplo un poquito más elaborado para ver otras cosas que es importante entender. Eh, Listo, creo que ahí se ve mejor. Entonces ya sabemos que aquí hay licencias, compiladores, nombres de contratos. Estos son variables de estado. Esto es un constructor que asigna un valor a nuestra variable de estado y tenemos varias funciones. Ahora estas funciones, ahora tenemos otra palabra aquí que se llama pure y otra palabra que se llama view. Y bueno, tenemos aquí un retorno. Retorno es, pues, esto, o sea, el resultado de lo que sea que suceda dentro de la función, lo vamos a retornar. Y como Solidity nos pide que le especifiquemos qué tipo de valor vamos a retornar, lo tenemos que especificar aquí. Eh, si no vamos a retornar nada para información del usuario en el frontend, donde sea, solamente ejecutamos la lógica acá, ¿no? Entonces, otra vez, un contrato no muy elaborado, vamos a borrar estos y veamos. Entonces, lo nuevo que tenemos acá ahora es esta palabra pure y view. Eh, para entenderlo de manera sencilla, pure te permite solamente ver lo que esté adentro de la función. En este caso yo tengo una función que se llama sumar, suma, bueno, más bien toma dos parámetros, un uint A y un uint B. Es pública, o sea, cualquiera puede interactuar con ellas y está designada como pure, o sea, no tiene acceso a nada fuera del contrato. Solo sabe lo que sucede aquí adentro, en A y B. Y aquí tenemos otra función que se llama view, perdón, y aquí tenemos otro indicador que se llama view, en otra función que se llama multiplicar y que toma solamente un parámetro. eh, la operación es tomar el número almacenado y ponerlo en multiplicación con el parámetro que nosotros le demos, ¿no? Igual, súper sencillo lo que hace. eh, Tenemos la variable sumar, vamos a sumar 10 y 2, sumar 12, ¿no? Y el número almacenado actual es 100, si lo queremos multiplicar por 2, 200. Listo. Vamos a actualizar el número eh, almacenado, ahora le pusimos un cero más, multiplicamos por 2, 2000. Pero esto está sucediendo porque nuestras variables aquí lo permiten. Si nosotros aquí le cambiamos a pure, ay, pure, lo que nos va a decir es que no sé qué es número almacenado, ¿no? Porque por mi instrucción de pure, yo solo puedo ver adentro de esta función, no puedo ver afuera. Entonces, también tenemos que ser específicos en cuánto es el alcance de una función, ¿no? También no se preocupen mucho por esto, si quieren pueden poner todo view ahorita empezando, pero también es bueno saberlo. Entonces, pure solo toma los parámetros, view ve todo el contrato. Lo que estamos viendo de pure solo ve el ejemplo de A más B, view ve todo el contrato, ¿no? Las funciones pure pueden ser view, definitivamente, pero, pero no todas las funciones view pueden ser pure. Joint, no se compliquen por esto, pero cuando nosotros ponemos joint así, estamos aceptando un joint, un unsigned
¿cómo se dice? Un integer no firmado de un tamaño de 256 bits. Pero también podríamos especificar de 128, que es más chico. Pero esto es como para manejar el tamaño de la memoria, ¿no? Tenemos todos estos tipos de joints para manejar. Si nosotros dejamos solamente un joint, estamos utilizando el más grande de 256, que es la cantidad de información que podemos guardar en esa variable. Reescribir una variable con el mismo valor hace que el estado cambie. Si quieren, tengo que entrar a clases, un gusto. Súper, gracias de nada. De la canción que es con la suban, que tengan buena tarde. Súper. Eh, bueno, ¿qué estamos? Ah, sí. Reescribir una variable hace que cambie. ¿Alguien, para hacerlo más dinámico, alguien me podría ayudar a responder eso? ¿O qué se le ocurre? ¿Podemos reescribir una variable con el mismo valor? Y si esto sucede, ¿está cambiando la blockchain? ¿O no cambia la blockchain porque es el mismo valor? No Sí, cambia. no se ejecuta igual, independiente. Ah, ¿puedes expandir? Como que no se ejecuta igual. O sea, no, la pregunta era de que si cobraba, si la aunque la variable fuera la misma, si se ejecutaba la transacción y eso cobra gas, ¿o no? Sí, 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 Ya, exactamente, eso cobra gas. ok. Cobra gas, sí, Y incluso las fallidas cobran gas. todo cobra gas, todo intento cobra gas. Todo, todo, todo. Eh, y ese mismo valor, digamos que teníamos una variable que se llamaba número, y ese número primero tenía un 10. Si yo vuelvo a mandar una transacción que pida que el número sea 10, pero ya era 10, ¿se cambia la blockchain o no se cambia? Esa es mi duda. Alejandro dice que no cambia. ¿Alguien dice si cambia o no cambia? Si cambia esa transacción, tomaría un hatch nuevo. Ok, tomaría un hash nuevo. Bien. ¿Alguien más o ya estamos? Para ver, O sea, yo creo que se reescribe. Entonces, como escribe. que Ok. no cambia, pero hay un registro, queda un registro de que se volvió a escribir ese valor o esa variable. Exactamente, buenísimo, buenísimo. Pues sí, exactamente como dices, lo que sucede. En cuestión de números no cambia, pero hubo un cambio de estado. O sea, la transacción tomó el valor de ese pedazo de memoria y volvió a escribir el mismo número. O sea, cambió. Hubo un cambio de estado. La máquina virtual de Ethereum va a tener un registro de, como decía J, hay un nuevo hash. Entonces sucedió algo. Entonces, no importa el valor, eh, lo que importa es que hubo una acción ahí, ¿no? Entonces hubo un cambio de estado a pesar de que fue el mismo valor. Súper. Entonces, esto que estábamos viendo eran modificadores de estado. Podemos agregar otro modificador de estado que lo hace interesante, que es aquí actualizar número. Por ejemplo, payable. Si yo le pongo payable, ¿qué sucede? De esta manera, y esto es lo que lo hace muy interesante, tú puedes pagar para que se ejecute lógica, o más bien, para que se ejecute cierta lógica tienes que pagar. Digamos que tienes un NFT, este es un caso muy viejo, pero es muy fácil de explicar. Digamos que tú tienes un NFT, quieres mintear un nuevo NFT, pero tiene un costo. Solamente voy a ejecutar esta función si se depositan primero se tienen que depositar igual a 20 Ethereum, porque es muy caro. Obviamente esta no es la lógica, ¿no? Pero primero tendría que suceder esto para que luego sucediera esto, porque va sucediendo obviamente el código en orden, ¿no? Pero para que esto pudiera aceptar, para que nuestra función acepte dinero, bueno, acepte el gas token, tiene que ser una función payable. Por default, nuestras funciones son non-payable, pero nosotros si ponemos non-payable también es como redundante. Entonces, para que nuestras funciones acepten Ether, nosotros ponemos payable. Y aquí podemos ver que ahora nuestro actualizar número se puso en rojo. Pero como no tenemos ninguna lógica, podemos aún así ejecutarla. O sea, número almacenado 100, 200, exacto, o número 200, ¿no? O sea, no pagamos nada, pero porque no tenemos lógica detrás. Pero sin embargo, aquí ven que nuestro balance, nuestro contrato es 0 IT, ¿no? Si yo aquí voy a decir que le voy a mandar 15 IT y transact, ahora
Lo que pasó es que mi función pudo recibir it. Mi balance tiene 15 it, ¿no? Entonces, gracias a esto, nuestra función pudo recibir dinero. Ahora, otra pregunta también para que no se haga tan aburrido esto. Viendo este ejemplo, ¿cómo saco el IT? ¿Alguien me puede decir cómo puedo recuperar mis 15 IT que le mandé el contrato? ¿Cómo se les ocurre que pueda suceder? Nada. Ahí no, yo no veo un botón aquí como, oye, devuélveme mi IT. Tenemos multiplicar, número relacionado, sumar. No, no veo por dónde. ¿Nadie? Bueno, pues la realidad es que no podemos sacarlo. ¿Por qué? Porque el contrato no tiene una función para sacarlo. Necesitaríamos crear una función que redirigiera el lead del contrato, que leyera el balance lead del contrato y lo redirigiera a una wallet, a otra wallet, a otro contrato, a donde nosotros querramos. Entonces, eh, como ya sabemos, la lógica que esté en el contrato es la lógica que se va a ejecutar, no se va a ejecutar más. Entonces, nada más como por curiosidad, si ustedes van a recibir dinero en un contrato, asegúrense siempre de poner funciones de withdrawal, ¿no? De poder sacar ese dinero, porque muchas veces ha pasado, incluso a mí, a todos creo que nos va a pasar en algún momento, escribimos nuestro contrato, se nos escapa eso, se queda el dinero ahí para siempre. Rafa, Gracias. te hago una pregunta. ¿Sí? ¿Nos recomiendas escribir como un solo contrato grande o como tener distintos módulos que conversen entre sí, digamos, como que se apunten mutuamente? Yo siempre te voy a recomendar contratos pequeños y mejor que se hablen, pero eso le agrega una complejidad de coordinar las llamadas y todo eso, ¿no? A nivel producción, definitivamente lo quieres hacer así. A nivel hackathon, no importa que metas todo en un contrato. No. Va. Luego dice, ¿cómo se hace para solucionar el tema de la liquidez y market making para lanzar un token? Eso escapa un poco del scope del hackathon. Me imagino que le escapa un poco del scope del hackathon, pero es muy fácil. O sea, pasa un liquidity pool, eh, pones el token que acabas de crear, pones el otro par, que sea lo que tú quieras, WIT, ETH, BTC, dólares, lo que sea, y listo, tienes un pool en donde ahora sí la gente puede comprar y vender tokens. Muy fácil. Bueno, entonces, para ir cerrando, estábamos en... Estábamos Payable. Bueno, veamos memoria. Memoria, los contratos inteligentes entonces tienen tres tipos de memoria. Una permanente, que es como el disco duro, pueden imaginársela, es esta, es una variable que en el contrato siempre va a tener un espacio asignado desde que se crea, siempre va a haber un espacio que se llame número almacenado, entonces modificar ese espacio en memoria cuesta, ¿no? Tenemos otro tipo de memoria que es, oh shit, no tengo aquí, déjame ver. Mm, Screen memory, bueno, ok, veamos. Tenemos otro tipo de memoria aquí en donde tú puedes especificar una memoria que solo va a existir temporalmente. Si le pones tu memoria a una función, en el minuto en que se crea la transacción, existe esa memoria. Cuando se acaba la transacción, desaparece. O sea, no ocupa memoria de la blockchain de esta máquina que todos utilizamos. Y Call Data, pero esto, si usamos memory, podemos modificar esa memoria. O sea, en la función podemos manipularla, cambiarla, lo que sea. Si utilizamos Call Data, no la utilizamos, no la podemos modificar. Pero esto es nada más para hacerlo más ligero, ¿no? Entonces tenemos storage, el disco duro, que son nuestras variables de entorno. La memoria persiste, se queda ahí para siempre. Por lo regular son las variables de estado, es más costoso. Esta analogía me gusta. Imaginemos que un smart contract es un hotel que tiene muchas habitaciones y cada habitación va a representar el espacio donde se puede guardar una variable de estado. Entonces, esto sería la habitación 1 y cada vez que nosotros querramos modificar, tenemos que revisar si hay alguien en la habitación 1 y cambiar lo que sea que haya en la habitación 1, ¿no? Pero podemos tener tantas, bueno, no tenemos poder tener infinito, ¿no? Pero para no complicarlo mucho,
a memoria, y dependiendo del tamaño que nosotros determinemos para la memoria es lo que podemos ir colocando en ese espacio. Luego, la memoria RAM es la palabra memory, como lo que pasamos aquí. Memory, 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 memory y memory. Estamos especificando que es un string, que es memory. Vamos a cambiar aquí. Sí. Entonces, nosotros aquí estamos recibiendo una variable que se llama nuevo nombre y la podemos manipular adentro, ¿no? Podemos cambiarla, podemos torcerla, podemos quitarle caracteres, lo que sea. Si fuera call data, no podemos hacerla, no podemos modificarla. Aquí está. Tip práctico: si queremos modificar datos, usamos memory; si queremos leerlos, usamos call data. Esta data vive alojada en la máquina virtual. Todos los nodos llevan una copia de toda la data que existe en todos los contratos, lo cual es una locura, pero está muy cool. Y después, esto es como dato nada más de curiosidad. La máquina virtual de Ethereum funciona en una base de stack. O sea, digamos que tenemos dos variables: la variable A, que vale 3, la variable B, que vale 5. Una computadora normal agarra A y agarra B y suma. La máquina virtual de Ethereum, lo que hace es colocarlos en un pedazo de memoria. O sea, lo que estaba en la memoria A, lo que está en la memoria B, lo coloca juntos en la memoria C y luego suma todo lo que hay en la memoria C. Entonces es un poquito rusticón. Bueno, no sé si esa palabra existe en Chile, pero un poquito, eh, no sé, como ineficiente, por así decirlo, pero permite mucha granularidad en los tratamientos, ¿no? Ok, última cosa que vamos a ver es el modifier. Digamos que tenemos aquí necesitamos una variable aquí: string owner. eh, message sender. Shit. No, más bien no puede ser un string porque está esperando una dirección, ¿no? Entonces tenemos una variable que se llama address, pública, que se llama owner. Perdón, tenemos una variable que se llama owner, es de tipo address, o sea, dirección, pública. Un modifier es aquí lo que nosotros podemos hacer para que una función ejecute esto antes de lo que sea que siga en la función, pero tenemos que especificarlo acá. Aquí, por ejemplo, podemos poner solo owner. Entonces, este modifier, aquí ya le estamos diciendo: esta función va a ejecutar primero esto y después va a ejecutar, cuando nosotros ponemos la rayita abajo y los puntos, va a ejecutar esto. Entonces, es como, para no estar reescribiendo este concepto de código de don't repeat yourself, utilizamos modifiers y vamos a aprovechar para ver algo que se llama require. Require es una condición que dice, como se escucha, requiere. Requiere que lo que suceda acá se cumpla. Si no se cumple, se rompe esto y la transacción no pasa. Eso es muy útil. Aquí estamos agregando entonces que solamente el owner, ¿qué es el owner? La persona que deployó en este caso. Bueno, no lo tenemos designado, pero sería la persona que deployó, sea la persona que pueda modificar esta función. Entonces es pública; sin embargo, aunque todos lo pueden modificar, solo va a pasar la transacción cuando esto se cumpla. Y tenemos otra palabra aquí que se llama message.sender. Entonces, message.sender son palabras restringidas que lo que nos hacen, ¿dónde está message.sender? Acá. Tenemos algunas maneras de acceder a saber quién llamó a la función, ¿no? Si nosotros especificamos message.sender, va a buscar quién inició esa transacción. Si ponemos message.value, va a especificar cuánto se mandó. Si ponemos block.timestamp, cuánto es el tiempo actual en segundos del bloque. Y así hay varios, ¿no? Entonces, todas estas variables, ocúpenlas, son muy útiles. Modifiers se utiliza para controles de acceso, para condicionales, para lo que sea, ¿no? Entonces, cuando pongas el guión bajo y coma, ahora sí se ejecuta la función. Hacer, no le hagan caso, casi nunca se ocupa, es solamente si necesitan que algo se rompa, así de que ya que no continúa, utilizamos assert. Por lo regular utilizamos require. Eh, pero bueno, eso es todo. Listo. Ya saben construir smart contracts. Eh,
¿Alguna pregunta extra o algo que se les ocurra? Gracias, Rafa, por la clase. Oye, el link de ese Notion, ¿no lo podrías compartir? O a lo mejor ya lo hiciste, pero no me lo perdí. Sí, aquí está. Shit, ahora que lo pienso, me hace falta enseñar algo, nada más. Pero bueno, ahora aquí está, de nuevo. Díganme si lo pueden ver. Sí, EJ, ¿alguna pregunta? Yo tengo una duda. Dale. Eh, eso de heredar los contratos, por ejemplo, el ERC20, Ujú. hay distintos estándares, si no me equivoco. Sí, sí. Y estos estándares se refieren al patrón de diseño que tiene que tener el contrato para seguir una forma segura. ¿A qué refiere? Ok. Estos estándares hacen referencia, es más, vamos a ver. Open Zeppelin. Open Zeppelin. Estos estándares lo que son es. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, estos estándares lo que hacen es, ya toda la comunidad de Ethereum nos pusimos de acuerdo en que cuando tú quieras lanzar un token, el estándar ERC20 es el que todos estamos adoptando. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos este contrato que se llama Gold Token, y Gold Token está heredando ERC20, y para ahorrarnos el tener que escribir toda la lógica de cómo es un token, simplemente lo importamos. Entonces, aquí ya está, esto es como de común acuerdo, la lógica de cómo se hace un token. También existen 721, los NFTs, entonces es como si tú entraras a ver esto, a ver, tengo uno, mm, sí, si tú entras aquí, Open Zeppelin, Contracts, Token, RC20. Esta librería lo único que trae es, bueno, más bien no lo único que trae es todo este contrato que ya está hecho y verificado por gente muy top en el ecosistema, y tú puedes heredar todo este contrato a tu contrato que tú estés escribiendo para no tener que reescribir todas estas funciones y la lógica con solo esta línea de importación. Entonces, lo que estás haciendo aquí es añadir, en este caso aquí RC20, no era acá, era acá. Estás añadiendo a tu contrato, que es este chiquitito de acá, le estás añadiendo todo esto que ya viene por default. Entonces, cuando tú quieras apalancarte de algo que ya está hecho, te conviene mucho heredar contratos, ¿no? Eh, entonces, no sé si eso resuelva tu duda, Jay. Sí, sí. O sea, entonces el RC20 vendría asociándose a los tokens, no como al hecho de escribir un contrato inteligente X. Así es los tokens. Si tú Ya, quisieras un NFT, agarras el ERC721. Si tú quieres otro tipo de cosa, agarras otro ERC. ya, perfecto, entiendo. Gracias. Buenísimo. De nada. Último, antes de que acabemos, quería un segundito más aquí. Si nosotros le damos aquí en donde dice, no sé por qué, en donde dice Environment, y nosotros tenemos esta opción de Injected Provider, aquí nosotros lo que estamos tomando es tu billetera de MetaMask, ¿no? Entonces estás conectando esta billetera, la que yo tengo acá, C4BE, que tiene $224 falsos, aquí en nuestro remix. Entonces yo podría desde acá deployar este contrato. Si le pido aquí la transacción, lo que está pasando es que me está diciendo vas a pagar 0.0 un IT falso. Bueno, no falso, de Sepolia, de Base Sepolia, porque ya lo tengo conectado a Base Sepolia, y puedo desplegar mi contrato. Y listo. Si veo acá View Blows, voy al explorador de bloques. Aquí yo puedo ver
que sucedió mi transacción. Success, transaction hash de el address que termina en AB. Aquí termina en AB. Yo ejecuté esta transacción hace, no dice el tiempo, hace 4 bloques. Hace 2 segundos. Entonces, Remix también está bien cómodo para deployar cosas muy básicas. Y lo único que hice fue conectar aquí mi MetaMask. Por suerte yo ya tenía tokens. Si no tienen tokens, seguramente el equipo les puede facilitar tokens. Y si no, pueden irse a estos 2 links en donde tienen como muchos faucets. Y en estos faucets pueden ustedes encontrar tokens gratis. Por desgracia, a veces te dan poquito o a veces están vacíos. Entonces les puse este de acá, de Optimism, en donde yo estoy seguro que hay, porque cuando estaba buscando tokens también encontré varios que no tenían. Entonces ustedes pueden ir acá, se conectan y escogen de dónde quieren sus tokens, lo climean y listo. Y ahora sí, eso era todo. ¿Alguna otra pregunta? En el caso de que una mini app gestione los fondos de personas, Ujú. o sea, si uno hace un código medio lo compadre, es muy probable que se pierdan todas esas cosas, pues, ¿no? O el mini app es como, o la mini app para esta hackathon como que básicamente muere en el deadline y después queda ahí obsoleta. Buena pregunta. No estoy seguro. La persona que sabe construir como super mini apps viene después. No te podría decir, me gusta a mí la parte de los smart contracts. Ujú, ujú. Después, el alcance de la app, no sé hasta dónde llegue, ya depende de ustedes. Los hackathons son excelentes para probar ideas y después ver si en este tiempo corto funcionan. Y si no, pues para no perder más tiempo en una idea, ¿no? Te pasas a la que sigue, ver qué tanta interacción tuvo. Sí, pero en cuanto a construir mini apps, ahí sí tenemos otra clase después con una persona mucho más capacitada. Eh, Gracias, Max. Gracias a ti. René, listo.